una transmisión conjunta de las radios que piensan. Bien, vamos a entrar ahora en una materia que nos ha ocupado, por supuesto, que es el tema de la Franja de Gaza, de la invasión israelí a ese lugar, de lo que está ocurriendo con miles de palestinos y de lo que fue la presentación también de la representante de Chile ante la Corte Internacional de Justicia, Jimena Fuentes, a nombre del gobierno chileno, respecto justamente a lo que el gobierno de Chile está planteando, ¿no? Que es que se cese esa invasión, que termine, ¿no es cierto?, la muerte, el asesinato, son civiles, son muchos civiles los que están muertos ahí. Para conversar sobre lo que significa esta presentación ante la Corte Internacional de Justicia, porque es relevante que Chile lo haya hecho, vamos a conversar con el director ejecutivo de la Comunidad Palestina de Chile, Diego Camis, quien se refiere justamente a cuáles son los argumentos que entregó Jimena Fuentes ante la Corte Internacional de Justicia. Muy buenos días, Diego. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad de poder informar a la gente y de seguir informando del genocidio que se vive en Palestina. Diego, a muchos les llamó la atención, ¿no?, esta presentación que hizo Jimena Fuentes y se preguntan por qué el Estado de Chile es el que está presentando ante la Corte Internacional de Justicia una reclamación como esta, de un conflicto que para algunos a lo mejor les puede parecer lejano. A ver, en primer lugar voy a intentar hacer un poco de pedagogía, ¿ya? Porque entiendo que mucha gente se confunde con lo que está pasando. Acá hay tres procesos que se han llevado a cabo ante la ante cortes internacionales a razón de Israel. Dos se gatillaron luego del 7 de octubre y uno es la presentación que hizo Sudáfrica sobre que Israel cometía genocidio en la Franja de Gaza, conforme, que fue eso que vimos hace un par de semanas y que la Corte en el fondo dictaminó medidas provisorias eh, creo que fue el 28 o el 26 de enero. ¿Ya? Otro proceso es la denuncia que hicieron varios países o los antecedentes que remitieron varios países, partiendo por Sudáfrica también, y que Chile con México se hizo en conjunto, también remitió antecedentes ante la Corte Penal Internacional, la cual persigue responsabilidad de personas, no de estados como la Corte Internacional de Justicia. Y está este tercer proceso, que es el que vimos ayer, que es previo al 7 de octubre, que la Asamblea General le solicitó a la Corte Internacional de Justicia, a la Haya, que emitiera un pronunciamiento sobre la ocupación de Palestina. ¿Ya? Esto lo hicieron con una mayoría abrumadora de la Asamblea General, la cual solicitó esto, y existe una instancia en donde los países pueden dar su opinión sobre lo que está pasando. ¿Ya? Y Chile fue uno de los muchos países, porque acá Estados Unidos, Francia, Rusia, China, distintos países latinoamericanos, distintos países africanos, desde ya los países árabes, Canadá, que se retractó porque iba a tener una postura pro-israelí y decidió no presentarse, Argentina, muchos países del mundo están presentando su postura. Entonces, yo veo que acá, básicamente, lo que está haciendo sectores, desconozco si es por defender a Israel o yo creo que básicamente eso, lo que están haciendo es manipular la historia, manipular los argumentos. Ayer hay una columna de una señora que se dice abogada internacionalista, Paz Zárate, en Exante, que es básicamente propaganda sionista, no tiene ningún... de hecho, en Twitter muchos colegas de ella o analistas internacionales le han contestado, porque lo que se está tratando así de acá es de cambiar lo que ha sido la postura de Estado de Chile, diciendo que esa nunca fue. Chile ha tenido una postura de Estado desde 1947 a la fecha en el tema palestino que se basa básicamente en el cumplimiento y respeto al derecho internacional, en la promoción y respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Y ese es el marco en que se han movido todos los gobiernos desde 1947 a la fecha. Y aquí sectores empiezan a decir que con lo que ha hecho Chile ha cambiado su posición. Eso es totalmente falso. Y quiero dar un par de ejemplos en los últimos gobiernos. La presidenta Bachelet llamó también a consulta al embajador de Chile en Israel ante la masacre del 2014. El presidente Piñera reconoció el Estado palestino en el 2011 y no solo eso, sino fue el único presidente que en sus dos mandatos visitó oficialmente Palestina. ¿Ya?
El presidente Frey abrió la embajada de Chile en Palestina. El presidente Elwin permitió que se aperturara la embajada de Palestina en Chile. Y así podemos ir por todos los gobiernos que han tenido gestos. Hay un ranking que uno puede ver en una página de Naciones Unidas. Chile, toda su vida, todos, siempre ha votado a favor de Palestina y nunca ha votado a favor de Israel en Naciones Unidas. Pero Diego, no es a favor de sí. Palestina, lo que pasa. Dígame. Sí, no, en ese contexto, porque ya que hablabas de narrativas, ¿no? Ayer nosotros dábamos cuenta de la declaración de la Comunidad Judía de Chile, donde plantea algunas cuestiones que quería someter a tu consideración. La primera es que en esta exposición, ¿no? Que es la que está motivando el inicio de esta entrevista, el gobierno habría expuesto, es lo que consideran ellos, una visión ideologizada del conflicto en Medio Oriente, y además se señala que hay un creciente antisemitismo en Chile y que el presidente Boric no ha hecho absolutamente nada al respecto. Respecto a estas dos afirmaciones, hay otras que vienen en la declaración, pero queríamos requerir tu opinión. Yo creo que básicamente la primera afirmación es básicamente vergonzosa. No podría calificarla de otra manera. Porque claramente acá no hay una opinión ideologizada ni sesgada. Lo que se relataron y que se expuso en la presentación que hizo nuestro país fue básicamente hechos. O sea, ellos no pueden negar que principalmente de lo que se trata esto es de que Israel está anexando de facto los territorios ocupados. Hoy día vemos que hay 750.000 colonos, para que la gente entienda. Es como que Argentina tuviese ocupado parte de Chile y trasladar a argentinos a vivir a ese pedazo de Chile que tiene ocupado, ¿ya? Los ciudadanos que viven dentro de ese territorio tienen los mismos derechos y las mismas leyes que los ciudadanos que viven dentro de Israel. En cambio, los palestinos que viven en ese mismo territorio a 200 metros, ¿ya? O a 20 metros en algunos casos, como el de Verón, viven bajo un régimen militar. Los ciudadanos de Jerusalén, que Israel anexó bajo una ley que se llama la Ley Jerusalén, que la declara la capital eterna e indivisible, anexándose ilegalmente la ciudad de Jerusalén Oriental. Bueno, por eso, de hecho, ahí se sacó la declaración 478, donde el Consejo de Seguridad pide a los estados que trasladen su embajada a Tel Aviv. Por eso es el origen de que las embajadas están en Tel Aviv. Israel se anexó de jure, ilegalmente, Jerusalén Oriental, pero a los palestinos no les dio la ciudadanía israelí. Es como que nosotros hubiéramos ganado la guerra del Pacífico. Bueno, hay un acuerdo territorial, ¿ya? Aquí no existía un acuerdo territorial, pero a los peruanos que vivían en las zonas de Arica o de Tacna, que pasaron a ser chilenas, nosotros hubiéramos dicho no les vamos a dar la nacionalidad chilena. Entonces, claramente, cuando habla de una visión ideologizada, los que tienen una visión ideologizada que están dispuestos a defender crímenes horrendos, como el crimen de colonización o el genocidio que está ahora, básicamente es la comunidad judía que no tiene una gota de autocrítica o de crítica a lo que hace Israel en pos de defender. O sea, acá han defendido los crímenes más horrendos. Y sobre el antisemitismo, desconozco cifras. Claramente nosotros estamos en contra de cualquier discriminación por origen, orientación o religión, como el caso de antisemitismo, y sería algo muy grave que en Chile estuviese pasando. Ahora, yo no creo, y esto es súper relevante, las críticas al Estado de Israel no pueden ser consideradas antisemitismo, ¿ya? Las críticas al Estado de Israel, es tan válido criticar al Estado de Chile, al Estado o las políticas del gobierno de Chile, de Brasil, de Estados Unidos, de cualquier lado. Y hay mucha gente que sostiene, no sé si se refieren a eso, por lo tanto no puedo aseverarlo, pero muchos defensores de Israel sostienen que las críticas al Estado de Israel son consideradas antisemitismo. Y eso no puede ser. No puede haber un Estado que no pueda ser criticado porque se va a acusar a sus críticos de antisemitas. Eso no es correcto y no corresponde. Ahora, si es que hay una ola de antisemitismo, de discriminación hacia los judíos solamente por su condición de judío, me manifiesto totalmente en contra y eso es algo horroroso. Diego, bueno, sí, como dices, podríamos asimilar, ¿no es cierto?, que el antipinochetismo en la época de la dictadura chilena hubiera sido considerado una discriminación contra todo chileno que hubiera en el mundo, ¿no es cierto?, y que todos los chilenos se hubieran sentido discriminados y atacados porque el mundo criticaba al gobierno de facto que había en Chile y a sus crímenes. Entonces, no es lo mismo el gobierno de Netanyahu, el Estado de Israel, que los judíos que viven en el resto del mundo, que además no siempre son partidarios de ese mismo gobierno. Pero quisiera ir justamente a
estas tres, tú te referías a estas tres presentaciones distintas que tienen, ¿no es cierto?, objetivos distintos. Y mi pregunta va a, ¿qué posibilidades hay de que este tipo de acciones internacionales, además del impacto en términos de visión que pueda tener la gente, tengan efecto real en lo que está ocurriendo en estos momentos, en la Franja de Gaza en concreto y, bueno, de alguna manera en la Cisjordania también? A ver, yo creo que, a ver, lo que estamos viendo en la alegación de Sudáfrica, o lo que vimos hace un tiempo, donde en el fondo se presenta por una demanda contra Israel por genocidio, que tenemos que ver qué es lo que va a pasar. Yo creo que sí tiene una amplia posibilidad de llegar, porque en el fondo si se demuestra el crimen de genocidio, la Corte tiene imperio y en el fondo obliga al máximo tribunal, a un tribunal que depende del Consejo de Seguridad, o sea, ahí no hay vetos, no sé si me explico qué es lo que pasa en el Consejo de Seguridad, lo que hemos visto que Estados Unidos ha vetado tantas Vuelve a veces vetar, sí. las resoluciones. Claro, entonces, en la Corte no hay vetos, ¿ya? Y ahí va, yo creo que es una gran prueba al sistema internacional, al sistema de Naciones Unidas, a este sistema que se impuso en el mundo post Segunda Guerra Mundial, basado en el derecho internacional, si es que eso no es efectivo, si es que el derecho internacional aplica para todos los estados o solamente para ciertos estados que no tienen protección de alguna superpotencia. Yo ahí veo sí una puerta importante porque en el fondo creo que hay mucho en juego, ¿ya? El de la Corte Penal Internacional, a ver, yo creo que es evidente los crímenes de guerra, incluso han estado reconocidos por soldados israelíes, por medio israelí. Ayer había una noticia, de hecho incluso en Cooperativa, donde funcionarios israelíes reconocían excesos, atrocidades, etcétera, etcétera. Yo creo que los crímenes que se han cometido en forma personal, los abusos de los derechos humanos, están más que documentados y hay que ver cuán efectiva y cuánto se demora la Corte Penal Internacional en juzgar a los responsables de los crímenes, porque ahí, como te decía antes, se persiguen responsabilidades personales, ¿ya? Yo sí creo que es muy probable y tengo la esperanza de que Netanyahu termine como Milosevic o como otros criminales de guerra de otros lados. Sí, Y sobre esta opinión, No, adelante, diga, Diego, no quise perdón. interrumpirte, por favor. Sí, Y sobre esto que se hizo, que pide la Asamblea General, es una opinión consultiva, lo que en el fondo no va a tener un mérito vinculante lo que salga de ahí, pero sí es un precedente muy grande porque es la opinión de la Corte Internacional de Justicia. Es lo que muchos llaman el soft law, que se llama en derecho internacional, porque en el fondo, si bien no tiene un mérito vinculante, claramente un pronunciamiento del Tribunal Internacional más fuerte. Hay que ver qué es lo que dice. Pero, por ejemplo, este mismo tribunal, en una opinión consultiva del año 2004, declaró totalmente ilegal el muro de segregación que se construye dentro de Cisjordania. No es que separe Cisjordania de Israel. Y pidió su desmantelamiento inmediatamente. Y bueno, 2004, han pasado 20 años y el muro no solamente no ha caído, sino que ha crecido. Ese es más o menos el panorama. Yo la verdad tengo más esperanzas en las otras dos acciones de que tengan un efecto sobre el terreno que esta. Pero Sí, todo es importante. sí, finalizamos esta entrevista con una pregunta que es de carácter más político, Diego. Circula la hipótesis a principios de semana, de hecho, Juanita y Claudio entrevistaban a un sociólogo israelí bastante crítico del gobierno de Netanyahu, que le planteaba que en su consideración Netanyahu estaba realizando esta embestida contra la Franja de Gaza y contra sus habitantes por la debilidad de su propio gobierno y que de alguna manera en su análisis Netanyahu dependía de seguir extendiendo la guerra para no caer y por eso él mismo estaría boicoteando, su gobierno estaría boicoteando cualquier negociación de paz. Vuelvo a insistir, esta es una pregunta ya de carácter más político, ¿no? Pero ¿cuál es tu apreciación respecto a esta hipótesis planteada por nuestro entrevistado israelí de principio de semana? Mira, yo he escuchado y he leído esa hipótesis en bastantes lados. Hace bastante sentido, ¿ya? Porque finalmente es bastante lógico que, dado el sistema parlamentario que existe en Israel, eh, el gobierno, después de todo lo que ha pasado, caiga, ¿ya? Ujú. Incluso Golda Meir, que era una figura mundial, cayó después de la guerra del Yom Desde Kippur, Yom de Kippur, la guerra de claro. octubre. Yo creo que sí, el futuro político de Netanyahu está muerto y, bueno, además va a ser un parias internacional probablemente porque el fondo tiene
una chapa de genocida que es muy difícil de sacársela en ningún lado, o sea, es evidente lo que ha hecho. Y por lo tanto yo creo que puede ser correcto el análisis que hace, que él está artificialmente alargando este genocidio a fin de mantener y de perpetuarse un poco más o de sostenerse un poco más en el poder, porque es bastante lógico y se condice con la historia de Israel y del mundo que después de algo como esto y con las encuestas que tiene, e incluso cómo venía de antes evaluado, recordemos que este gobierno extremista, pensemos que el partido Netanyahu, el Likud, es el partido más moderado de los que están en el gobierno de Israel hoy día, se dio por una falla en la elección, en que otros partidos no entraron porque no alcanzaron la barrera y que un gran porcentaje fuera. Entonces, sí, yo creo que la teoría puede ser factible. Bien, vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos días, en las próximas semanas. Lo importante es que esto se detenga y que el genocidio termine. Eso es lo que esperamos todos, sin duda, o por lo menos gran parte de la humanidad. Muchísimas gracias. Diego Camis, director ejecutivo de la Comunidad Palestina de Chile, por conversar con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes por seguir informando. Gracias, Diego. Bueno, y con esta entrevista estamos llegando al final de nuestra primera edición de Radio Análisis. Sigan en nuestra compañía. Vamos a estar abocados a todos los temas del día. Tú lo decías, Juanita, hoy declara Miguel Crispi. Y vamos a estar atentos respecto a aquello, como también a los otros asuntos que hemos venido informando para ustedes y que van a seguir siendo el centro de nuestra atención. En los boletines horarios y en la segunda edición de Radio Análisis aprovechamos de saludar a nuestro equipo, que no lo habíamos hecho al principio: Ricardo Hinojosa en la puesta en el aire, Manuel Silva en los controles para que ustedes puedan también vernos, Tania González en la producción periodística y todo el resto de nuestro equipo. Juanita, nos despedimos. Nos despedimos hasta mañana.